Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Aquí estamos tus hijos. Aquí estamos tus hijos, Dios. Gracias por habernos llamado y convocado una vez más, de manera física y de manera virtual. Gracias porque ese llamado hoy lo hemos atendido y porque hemos respondido a esa invitación. Aquí estamos dispuestos a cantarte, a alabarte y a escucharte, Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar, oh Dios. Llénalos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Así es. Llénanos, Señor.
alegría, qué alegría, qué alegría. Invade mi corazón, mi alma. Cómo no alabarte y cómo no adorarte. Es muy emotivo y es imposible contener el amor y la alegría que el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros. Y yo soy muy emocional y muy sentimental y se me nota mucho, pero me alegra. Es imposible no alegrarse. Y sin filtro, yo te doy gracias a ti que estás allí en tu casa y que estás aquí, que todavía estás esperando el regreso de Jesús, que todavía pones tu vida al servicio del Señor. Y te doy gracias porque sé que estos tiempos han sido duros, ha habido que batallarlos. Y sé que nosotros no le estamos haciendo un favor al Señor, pero sí entre nosotros nos hacemos un favor el uno al otro, y es vernos y avivarnos, y consolarnos, y levantarnos y abrazarnos, y apoyarnos, levantar los brazos del otro. Eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hacemos nosotros, los hermanos en la fe, el cuerpo de Cristo. Por eso yo te doy las gracias, porque el que tú estés allí conectado y que estés aquí presente anima mi corazón. Y es una de las tantas razones por las cuales yo hoy quiero alabar al Señor. Y te invito a que tú pienses en algunas razones por las cuales estás aquí, estás en esta alabanza y quieres cantarle al Señor. Seguramente esta canción creo que es bastante conocida para todos, 10,000 razones. Y te invito a que te unas a este himno y le des algunas razones, algunas cuantas, para alabar al Señor. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es.
y se acerque ya el final. Aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Te alabaré, mi Señor, con todo mi ser se postra delante de ti para alabarte, para exaltarte en las buenas y en las malas, con o sin pandemia, con o sin trabajo, con o sin salud. A la final, todo contigo es ganancia. Por eso te alabaré cada día que mis ojos se abran y antes de que mis ojos se cierren, y aun cuando esté en reposo, mi alma te alabará. Porque te conoce y toda la creación te conoce y te alabará. Permítenos entender cuál es tu voluntad para nosotros y entender lo que hoy quieres decirnos para que esa semilla quede guardada en nuestro corazón y dé fruto a su tiempo. Espíritu Santo, tradúcenos el lenguaje espiritual de nuestro papá para que podamos entender y guardar en nuestro corazón esa dirección, esa palabra, esa semilla, ese diamante que hoy nos vas a entregar. Te
humillados delante de ti. Ponemos nuestra carne humillada para que el Espíritu Santo crezca, se mueva y avive nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces decía que estamos adaptándonos aún para que localmente podamos tener una mejor ambientación, mejor sonido, que podamos disfrutar del tiempo que estamos. Vamos siempre a comenzar, los que estamos presencialmente, vamos a comenzar siempre faltando un cuarto para las 5. También los que están virtualmente están participando, solo que desde sus casas. A las 5 conectamos con ellos y vamos hasta las 6:15 para que tengamos ese horario y esa dinámica de asistencia. Aquí tenemos un buen grupo de personas. Si quieren, demos un fuerte aplauso a los que están en la casa todavía. Eso es para ustedes, todos aquellos que están en su casa. Y esperamos que nos acompañen próximamente. Aquí, por ejemplo, ya está Yulisa. Hace 8 días estaba en Barranquilla y la teníamos en conexión y la medio oímos, pero ya está hoy aquí con nosotros, así que bienvenida. En ese proceso de su salud estamos orando todavía para que Dios se manifieste plenamente en todo aquello que se necesita. Y eso vamos a estar haciendo todo un proceso de participación desde las casas o desde los lugares, preferiblemente de todos aquellos que están fuera de Bogotá, porque durante todo este tiempo hemos podido ver que hay gente que se ha unido a nosotros virtualmente en otras ciudades, en otros países, y eso no lo vamos a perder. Aunque volvamos al 100% de la participación presencial, vamos a mantener siempre este canal virtual para llegar a aquellas personas que están o fuera de Bogotá, fuera del país, o por alguna razón que usted salga de la ciudad, pueda estar conectado donde se encuentra, en directo. Y lo vamos a sacar también por los canales de Facebook, de YouTube, todo esto vamos a seguirlo haciendo. Lo ganado no se puede perder. Tenemos que obviamente volver a acostumbrarnos a estar juntos, a celebrar juntos, a participar juntos, pero lo ganado virtualmente no lo vamos a perder. Por eso se ha hecho una muy buena inversión en la iglesia para que efectivamente todos y cada uno, presencial o virtualmente, participemos. Sabemos que nos queda apenas ya mes y medio de este año y seguramente algunos esperarán al 2022 para asistir. A Dios gracias, el pico que se esperaba para octubre, si ustedes han visto las estadísticas, está completamente por fuera del rango que ellos esperaban tener. Y eso también le debemos a que estamos intercediendo todos los días. Recuerden que todas las mañanas, de 6 a 7 de la mañana, estamos haciendo un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Lo llamamos alborada de oración. Así que seguimos orando todas las mañanas, lunes a viernes. Si es festivo el día lunes o si cae un festivo en la semana, ese día no lo hacemos, pero mientras no haya festivos de lunes a viernes, de 6 a 7. Y obviamente tenemos que agradecerle a muchos de ustedes que participan, no solamente asistiendo al tiempo de oración, sino también son intercesores, porque también hemos querido eso, que la iglesia no solamente es un grupo de personas al frente de un ministerio, en este caso el Ministerio de Oración Permanente, con Nora a la cabeza, sino que sean todos y cada uno de los miembros de la iglesia que puedan participar en 10 minutos de intercesión. Seguramente por ahora, con 50 participantes que hemos tenido en estos 2 meses, más o menos equivale a una persona participar 10 minutos una vez al mes. Así que si usted quiere ayudarnos, si quiere interceder, no solamente asistir a la intercesión, sino interceder, nos avisa para poderle programar y que nos acompañe orando por el país, orando por la iglesia, orando por las necesidades que tenemos. Esto será todos los días de lunes a viernes. Los martes seguimos común y corriente en los tiempos de ayuno. El día martes al mediodía 12 y el día martes a las 6 de la tarde tenemos esos 2 espacios. Sabemos que muchos ya han retornado a la presencialidad laboral, así que también para ellos al mediodía ya les queda más difícil, se pueden unir con nosotros a las 6 de la tarde. Y como es virtual, puede ser camino a su casa. Algunos están regresando a esa hora de sus trabajos y sabemos que no es fácil para ellos en ese tráfico. Pues bueno, un buen tiempo de intercesión se presta para que en ese tiempo, en lugar de angustiarse por el regreso, estén uniéndose con nosotros en el ayuno. Los días jueves, ustedes saben, los profesionales, seguimos reuniéndonos a las 7 de la noche. Este próximo viernes tenemos la vigilia, la última vigilia de este año,
Ustedes saben que el segundo viernes de cada mes tenemos vigilia, este será la última y vamos a hacer un fuerte énfasis con el movimiento de vida estudiantil. Vamos a estar con los jóvenes en esta vigilia, pero eso no quiere decir que solamente participan los jóvenes. Bueno, como yo, todos los jóvenes que quieran participar como ustedes también pueden hacerlo. ¿Está bien? Entonces eso será el día viernes a las 8 de la noche. El viernes tenemos vigilia. Y los sábados a las 3 de la tarde tenemos el Arca de Noé. En este tiempo del mes de noviembre ellos están celebrando sus Olimpiadas. Por eso hemos mantenido por ahora la no presencialidad para los niños el día sábado en el Arca, sino lo están haciendo virtualmente porque están haciendo sus Olimpiadas. Han hecho un gran esfuerzo para que efectivamente puedan llevar a cabo las Olimpiadas virtualmente. Esta es la segunda vez que tenemos esa situación de estar en las casas, pero hacer Olimpiada, y creemos que Dios se va a glorificar también este año. Y también queríamos invitarles para que en el resto de este año estemos pendientes de cómo vamos a cerrar. Ojalá que ustedes, los que están virtualmente, nos acompañen. Ustedes han visto las noticias, que ya hay una libertad de aforo del 100%, pero en el caso de las iglesias no aplica el que necesariamente tenga que presentarse certificado de vacunación, en el caso de las iglesias, pero sí que haya el distanciamiento básico y que haya los protocolos de manos lavadas, de tapabocas. Eso es lo único que nos están exigiendo. No nos están exigiendo que haya carné de vacunación, porque de todas maneras en la iglesia hay personas que se han vacunado y personas que no se han vacunado, que quieren vacunarse, cuando no quieren vacunarse, eso es respetable, pero de todas maneras tenemos que guardar ciertos protocolos al estar en comunidad, en ese caso de la iglesia. Y como les decía que queremos tener participación, hoy vamos a tener la participación del coronel en retiro ya, José Montealegre. Él estuvo con nosotros participando antes de la pandemia. Comenzando la pandemia, se fue a vivir a Ibagué. Así que él ha estado conectándose desde Ibagué todo este tiempo y forma parte de una célula los días martes virtualmente. Entonces, también con esas personas que están fuera de Bogotá queremos conectarnos. Vamos a ver si ya está listo José Montealegre allí desde Ibagué. Buenas tardes, líder. Buenas tardes a todos. Queremos desde Ibagué, como dice el líder Osvaldo, saludarlos y contarles una bendición más que ha tenido Dios en nuestras vidas, como siempre, fiel, presente, y con la alegría le podemos decir, a mí hace 3 años me descubrieron un hipertiroidismo supremamente avanzado, ya cuando me lo descubrieron, que estaba comprometido inclusive todo el sistema del cuerpo, y empecé tomando 10 pastillas diarias del mismo medicamento y fue reduciendo poco a poco. Hace aproximadamente 7 meses decidieron los médicos hacer tratamiento radioactivo con yodo y esperar cómo seguía evolucionando. Hoy tenemos la bendición de decir que estamos sanos. La mayoría de personas con este tratamiento pasan a hipotiroidismo o pues siguen con hipertiroidismo, y pues nosotros somos el 2% de personas que quedan sanas, que no tienen la necesidad de continuar con ningún tipo de medicamento, solo el 2%. Y pues el último control con el médico, con el endocrinólogo, me ha dicho, usted de esas 2%. Yo le decía, gracias a Dios, es una obra, una manifestación más de Dios presente en nuestras vidas, y queremos contarlo a ustedes, aquí en familia. Esa alegría. Que la participación sea una participación activa, aún aquellos que están virtualmente. O sea, puede que no estemos aquí, no hay cómo estar aquí de todas maneras, pero que los que están virtualmente de alguna manera también forman parte de esta nuestra celebración de fin de semana. Así que vamos a tener testimonios como el de José, y efectivamente ha sido durante este tiempo que hemos visto muchas maneras en que Dios se ha manifestado. ¿Fruto de qué? Vuelvo a insistir, la intercesión. Una de las cosas más claves y más importantes es la intercesión. Así que les invitamos a que sigamos orando. Muy bien, vamos a meternos un poco en el tema de noviembre. Este es el primer fin de semana del mes de noviembre. El mes anterior, octubre, lo terminamos el 31, hace 8 días. Y estábamos hablando durante octubre
acerca de este último cuarto de milla y hablábamos de los 3 últimos meses de este año y que son meses en los que normalmente la tendencia es a empezar a dejar de hacer, más bien esperar que acabe el año y volver a comenzar. Ya ustedes saben que noviembre no existe comercialmente, ya pasamos de octubre directamente a diciembre, pero nosotros sabemos que cada día, cada semana y cada mes que quede cuenta y que en ello Dios se puede manifestar. Por eso nosotros no cerramos el año ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, sino hasta el 31. Ahí cerramos el año. Entonces, hemos estado hablando que en este último cuarto de milla no nos podemos relajar, sino que tenemos que dar lo mejor de nosotros, hacer nuestro mejor esfuerzo. Si lo hemos venido haciéndolo, sosteniéndolo, si de alguna manera nos hemos sentido afectados y hemos bajado nuestro nivel de compromiso con nuestros propios proyectos, planes, nuestras propias metas, tenemos que volver a incentivar porque Dios puede actuar en cualquier momento. Y como es justo, muchos de esos esfuerzos que se han hecho, mucho de ese trabajo que se ha hecho silenciosamente durante todo este tiempo, finalmente Dios lo recompensa en público. Así que no se dé por vencido, no se dé por vencida. Este último cuarto de milla es para dar lo mejor de nosotros. Por eso hablamos de enfocarnos. ¿Recuerdan ustedes el famoso siervo de Abraham, Eliezer, que se enfocó en buscar la esposa adecuada para Isaac? Y cuando tiene claro a dónde debe buscarla, cómo debe ser, de dónde debe venir, inmediatamente Dios interviene y hace que todo aquello que está planeado se cumpla como si estuviese fríamente calculado. No digo como si estuviese, estaba fríamente calculado. Dios lo tenía todo perfectamente planeado para que Rebeca viniese a casarse con Isaac. Eso implica enfoque. Uno no puede dispararle a todas las cosas. Uno tiene que tener claro a qué le está apuntando, qué es lo que uno finalmente quiere, cuáles son los resultados esperados, cuáles son las metas alcanzadas. Cuando uno tiene eso, inmediatamente Dios empieza a colaborarnos haciendo que todas las circunstancias se den para que se pueda cumplir. Igualmente hablamos de las desventajas. Todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes desventajas comparativamente hablando. Y de alguna forma las desventajas desmotivan a la persona. Cuando la persona se compara con otros y ve que otros tienen de pronto más dinero, tienen una posición muy cómoda socialmente, tienen un nivel de influencia mayor, nosotros empezamos a compararnos y a sentir que entonces como no tenemos todo eso, no podemos aspirar a lo mismo. Y encontrábamos los famosos leprosos en la ciudad de Samaria, ¿recuerdan? Vivían a la puerta de la ciudad, estaban en una desventaja mayor porque fuera de ser leprosos tenían hambre y los sirios los estaban rodeando, pero se atrevieron a caminar, se atrevieron a actuar. Y usted sabe que Dios a través de ello dio una gran victoria, no solamente para los leprosos, sino también para toda la ciudad de Samaria. Así que las desventajas tienen que ser un motivador para que nosotros confiemos en que si hacemos lo que nos corresponde hasta donde podamos, Dios va a hacer de ahí en adelante el resto. También estuvimos hablando de alguna manera la afectación y la restauración. En el libro de Zacarías estuvimos hablando en el capítulo 1 de los famosos cuernos que destruían, pero que luego Dios levantaba a un carpintero. Y eso implica que hay situaciones que nos golpean, hay situaciones que en un momento determinado nos pueden derribar, pero no necesariamente destruir. Porque siempre Dios manda después de que vienen esos cuernos que estaban representados en el libro de Zacarías, en las 4 grandes naciones, Babilonia, los sirios, los persas, finalmente griegos y romanos, todas esas naciones vinieron y golpearon a Israel, pero Dios nuevamente envió carpinteros a restaurar. Dios envió restauradores. Y todo este tiempo hemos experimentado eso. Golpes uno tras otro en una u otra área. Pero también Dios ha enviado carpinteros a restaurar lo que el enemigo quiso destruir. Juan 10:10 dice que el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero complementa diciendo que Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. La importancia de leer el versículo completo. A veces nos quedamos con la primera parte y hay gente que se enfoca solamente en que el enemigo roba, mata y destruye. Pero la segunda parte es nuestra victoria. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿En medio de qué? De esos ataques del enemigo que quiere matar, robar y destruir. ¿Y quién es mayor? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hace 8 días hablábamos de la importancia de los propósitos que Dios tiene. Y decíamos que Dios tenía básicamente 3 propósitos. El protegernos, ¿cierto? Dios tenía el propósito de protegernos. Dios tiene también incluido dentro de lo que Él quiere para nosotros, no solamente la protección, sino la preparación. No solamente nos guarda, provee, protege, sino que Dios nos prepara en medio de las adversidades. Y finalmente, Dios quiere responsabilizarnos. Son 3 cosas que en los tiempos difíciles
Dios desarrolla. Uno, nos muestra que Él nos protege. Independiente de lo que suceda circunstancialmente alrededor de nosotros, la protección y el cuidado de Dios reposa sobre nuestras vidas. Lo segundo es que en medio de eso difícil, complicado, a veces contra la corriente, lo que hace Dios es prepararnos. Todo ese tiempo, miren la ganancia que hemos tenido, que hoy día nos podemos conectar y en el futuro nos podremos conectar virtualmente con mucha más gente de la que hasta hace 2 años teníamos solo presencial. Entonces Dios a través de las dificultades nos prepara para el proyecto futuro. Y el futuro usted sabe que tiene que ver mucho con las comunicaciones, en cómo alcanzar personas en cualquier lugar. Así que Dios nos prepara, pero lo tercero es lo más importante. Y es que Dios a través de todo esto nos responsabiliza. Y tenemos que desarrollar ese sentido de asumir lo que nos corresponde a nosotros. La vida cristiana no es una vida cristiana que conlleva ser perezoso, holgazán, flojo, atenido, sino la vida cristiana nos lleva a ser esforzados y valientes, sabiendo que lo que tenemos que hacer es nuestra responsabilidad. De ahí en adelante ya no es nuestra responsabilidad, esa responsabilidad es de Dios. Así que vamos a trabajar teniendo esa plataforma de octubre durante este mes de noviembre en una frase sencilla, una frase para que usted recuerde, sin fecha de vencimiento, sin fecha de vencimiento. Usted me dirá a qué se relaciona. Bueno, normalmente uno lo tiene que ver en los productos alimenticios. Bueno, en todos normalmente debe venir un aviso en alguna parte de su empaque que diga vence el 15 de septiembre del 2021. O sea, ¿esto está qué? Vencido. Y todavía estaba en mi casa. Cuando estaba pensando en este tema, dije, bueno, vamos a revisar, a ver cómo estamos. Y si viera todas las cosas vencidas que encontré en mi casa, medicina, alimentos, y si no lo hago, me lo siguen dando. A lo mejor la próxima leche sería esto. Uno tiene que estar pendiente de cuál es la fecha de vencimiento. Esta está vencida. Dios gracias, mi esposa que es previsiva ya cambió. Esta se vence, dice, en febrero del 2022. Esta está vigente. Pero aún el tiempo de esta está limitado. Está vigente, pero está limitado. Eso quiere decir que hasta febrero del 2022 podemos tomar de esta. Pero a partir de marzo del 2022 ya estaría vencida. Entonces ya esta también tendría que irse. Les invito a que ustedes hagan el ejercicio en su casa y créanme que no es tan complicado. Miren, sigo sacando. Esta dice fecha de vencimiento, el 14 de septiembre del 2023. Bueno, una de las cosas que nos han recomendado es tener productos enlatados que tienen una conserva a más largo plazo y que en cualquier momento que haya una necesidad, una urgencia, puede uno tener abastecimiento. Entonces tenemos normalmente ciertos productos enlatados hasta el 2023. Muy bueno, pero cuando fui a revisar julio del 2021, ya está vencida. ¿Cierto? Y a veces uno no se percata de eso. El asunto es poder tener todo vigente y que esa vigencia tenga el máximo de tiempo posible. Por eso entonces estamos hablando de que ojalá sin fecha de vencimiento. Hay cosas que no tienen fecha de vencimiento, ¿cierto? Miren la ropa que a veces cargamos. Hay unas modas de pantalón hoy de bota ancha que usted puede volver a recuperar. Hay algunas personas que los guardaron desde los años 60, 70 y volvieron a moda, entonces pueden volvérselo a poner siempre y cuando la figura se los permita. Pero digamos lo que están vigentes nuevamente. ¿Cierto? Y eso a veces pasa con la ropa. La ropa usted a veces ve que viene y va a la moda y entonces usted vuelve a sacar cosas que de pronto tenía guardadas. Esas no tienen fecha de vencimiento. Ya sería como sucede normalmente, que por el tiempo se desgastan y hay que cambiarlas. Pero imagínense 40 años en el desierto y no cambiaron el vestido y no cambiaron el calzado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenía vencimiento. Que perduraron. Ahora imagínese uno le pone a hacer cálculos, ¿no? 40 años uno con la misma ropa, eso debe ser horrible. Pero bueno, era para sobrevivir en el desierto, no era para ir a fiesta y a cóctel cada fin de semana, sino era para el tiempo en el desierto. ¿Y Dios qué hizo? Dios extendió la fecha de vencimiento a 40 años. Obviamente cuando ya entraron a la tierra prometida, me imagino que ya al cosechar, al cultivar, al tener nuevamente recursos, cambiarían muchas cosas en sus vidas. Obviamente ya tampoco estaban en el desierto, pero durante esos 40 años nada les hizo
falta, porque Dios había quitado la fecha de vencimiento. ¿Está bien? De eso vamos a hablar, que ojalá no haya fecha de vencimiento, que no haya un tiempo límite, que no haya una pérdida de vigencia, que de alguna manera todo tiempo podamos consumir aquello que tenemos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Hay dos cosas que la Biblia dice que no pasarán. Si usted ha leído un versículo que está en Mateo 24, si usted quiere mirar Mateo 24 ahí en su dispositivo o mirarlo en su Biblia, en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cierto? Ese versículo de Mateo 24 es bien importante que lo tenga en cuenta porque obviamente siendo el capítulo 24 y el que le sigue el 25 de Mateo, son los dos capítulos en que Jesús se enfoca en hablar de las profecías futuras. Recuerda cuando ellos estaban en el 24 mirando el gran templo que Herodes había reconstruido, un templo maravilloso, majestuoso en Jerusalén, y los discípulos le decían a Jesús, imagínate este templo, tanto tiempo de construido, tanto tiempo que va a perdurar, y Jesús les dijo que en poco tiempo ese templo sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra. Recuerda que esa es la primera parte de ese capítulo 24 y era apenas el comienzo de los eventos proféticos hacia el futuro, porque todo el capítulo 24 y 25 es de los que habla acerca de las pestes, de las enfermedades, de todas esas situaciones que proféticamente han venido aconteciendo y que se cumplirán antes de que Jesús regrese por segunda vez. O sea que está hablando Jesús en el tiempo que va a venir cercano para ellos. En el año 70 fue destruida Jerusalén y de allí en adelante todas las profecías que están escritas se han venido cumpliendo. Miren lo que está sucediendo a nivel de la naturaleza. Todos estos cambios climáticos, a más de ser parte de nuestra responsabilidad por no buenos administradores del planeta, también es porque la Biblia habla de que vendrán situaciones que tienen que ver con la naturaleza, vendrán situaciones que tienen que ver con las sociedades y vendrán situaciones cada vez más complejas. Yo he estado pensando y estoy preparando también un trabajo de tema para decir que lo que hemos vivido es un huracán de categoría 3, pero posiblemente en el futuro vamos a ver categoría 4, 5, 6, 7. Se me dirá, no, pero no nos hable de eso. Bueno, está bien, se le dejo ahí para que no duerma esta noche, pero lo que hemos vivido es apenas el comienzo de situaciones más complejas hacia el futuro. Lea Mateo 24 y 25 y allí están escritas. Vendrá hambre, vendrá peste, vendrá guerra, vendrán muchas cosas que hoy las vemos, pero no las vemos al nivel de lo que se va a apreciar. Ahora, si lo vamos a alcanzar a ver nosotros como creyentes, como la iglesia de Cristo, si lo vamos a alcanzar a ver, no lo sé. Porque antes de eso, el Señor vendrá y nos arrebatará. ¿En qué momento será? Nadie lo sabe. Ahí también está escrito. Pero miren, en el contexto de la profecía de Mateo 24, en el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, porque todas esas situaciones van a generar un cambio dramático en el cielo y en la tierra. Pero dice algo, mis palabras no pasarán. Así que hay dos cosas que no cambian. Y usted me va a decir por qué habla de dos cosas y ahí solamente dice, mi palabra no pasará. Es porque esa palabra viene de un Dios que es eterno. Dios no era. Dios no es, Dios no será. Entonces, mira, bueno, a este le dieron algo esta tarde pasado, estaba con fecha de vencimiento, no sabe lo que dice. No, Dios no era, Dios no es, Dios no será. Dios es un eterno presente, eterno presente. Dios era antes de todas las cosas y Dios será aún después de todas las cosas. Así que Dios no entra dentro de esa categoría de vigencia de tiempo. Una vez le escuché a uno de mis mejores amigos y compañeros de colegio, de los pocos que tuve en el colegio, llamado Raúl, que cuando me volví a encontrar con él después de haber terminado la carrera profesional y estar trabajando, me enteré que estaba aquí en Bogotá direccionando una empresa y fui a visitarlo y estuvimos hablando de todos aquellos recuerdos de nuestra infancia y le pregunté acerca de su experiencia con Dios, en qué andaba. Yo ya estaba trabajando de tiempo completo, estaba en la costa y entonces le pregunté a él que a dónde estaba asistiendo, que cómo seguía su vida espiritual y la respuesta de él es, eso fue un tiempo pasado, fue una etapa en mi vida, yo ya superé esa etapa. Me dio mucha tristeza pensar que Dios tiene un tiempo de vencimiento, que Dios tiene un tiempo de que se puede y ya después no se puede o no se debe. Dios es un eterno presente. Eso quiere decir que Dios es antes de y después de, y en todos los tiempos Dios ha estado presente. Una de las cosas más maravillosas
que esto que vamos a estudiar en este mes nos va a mostrar es que Dios siempre está presente desde antes de que las cosas sean y permanece aún después de que las cosas sucedan. Por eso, aunque el cielo y la tierra pasen, Dios y su palabra permanecen para siempre. Ahora, como esa palabra de la que dice Mateo 24:35 viene de un Dios eterno, por eso esa palabra no puede pasar, porque tiene la esencia de un Dios que es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Así que cuando hablamos de la Biblia, hablamos de palabras que no pasarán. Si ustedes saben, una de las características nuestras como seres humanos es que nos comprometemos con muchas cosas, decimos muchas cosas, prometemos muchas cosas y a la larga tenían fecha de vencimiento. Por eso hay divorcios, por eso hay abandonos, por eso claudica mucha gente en proyectos, porque decían que eso era el proyecto de su vida y al final se presentaron circunstancias difíciles, complejas y dijeron no, esto no era y renunciamos y pasamos a otra página. O las relaciones en el matrimonio, no, esta no era, más bien terminamos y comenzamos otra y así van en 5 o 6. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa característica. Debemos desarrollarla. Cuando hablábamos de la responsabilidad, es que nosotros tenemos la imagen de ese Dios y sus características deben plasmarse en nosotros. Y si Dios es un Dios fiel y que su palabra permanece, igualmente la de nosotros. ¿Por qué se caracterizaba un profeta en la antigüedad? Porque su palabra permanecía hasta que su palabra se cumplía. Si la palabra del profeta no se cumplía, no se consideraba un profeta de Dios. Por eso es importante que nosotros, de este Dios que es eterno y su palabra que no pasa, nosotros podamos aprender y de esas palabras suyas nosotros podamos confiar. Vamos a hablar de la fecha de vencimiento de las promesas de Dios. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de las promesas de Dios? No tiene fecha de vencimiento. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Usted mira, bueno, pero es hasta el fin del mundo nomás. O sea, tiene una fecha de vencimiento. Sí, porque cuando llegue el fin de estas cosas que hoy vemos, estaremos cara a cara con Él. Entonces ya no tendrá que hacernos más promesas. Ya estaremos con Él y entonces disfrutaremos de la comunión. Pero que Él nos diga, tranquilos, espérense que yo ya vengo pronto, lleva 2000 años. Eso tenemos que nosotros preservarlo. Creemos que el Señor va a regresar y va a regresar pronto. Cuando estemos con Él ya no necesitamos promesas porque le tendremos cara a cara. Recuerda que la Biblia dice ya no tendremos necesidad de que alguien nos diga venga y conozca de Dios, porque ya le estaremos viendo cara a cara. Entonces nadie nos tendrá que dar a conocer a Dios, sino que le conoceremos personal y directamente. Por eso las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios permanecen porque son el carácter de un Dios fiel, el carácter de un Dios inmutable, el carácter de un Dios eterno. Y como se decía de Moisés, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Son paradojas que a veces trae la Biblia, pero son paradojas que tienen que ser entendidas para que puedan ser aplicadas. ¿Cómo así que Moisés se sostuvo viendo al que no se ve? Eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe qué era lo que lo sostenía a él? Es lo que me ha sostenido a mí durante 40 años de llamada. Cuando se hizo el desafío de quienes querían en ese momento, hace 40 años, servir a Dios de tiempo completo, quienes querían ir y involucrarse porque creían que Dios los llamaba al ministerio, en una graduación de capacitación estando en el Teatro Colón aquí en Bogotá, Dios tocó mi corazón. Ese fue el día en que yo experimenté que Dios me llamaba a servirle a tiempo completo. Pero el problema de ese día, cuando yo me iba a graduar de mi capacitación cristiana, estoy hablando de una capacitación que un líder cristiano debe recibir, cuando yo me iba a parar, vi que detrás de mí estaba mi papá. Y uno de los grandes esfuerzos de mi papá era sacar adelante a sus hijos. Mi papá nunca fue profesional, pero sacó 6 hijos profesionales. Y a sus hermanos ayudó a sacar profesionales. Así que su gran expectativa estaba en que nosotros fuéramos profesionales. Yo apenas estaba terminando el bachillerato, así que la expectativa todavía estaba vigente para mí. Y yo pensé, si me llego a levantar ahora y digo que yo estoy llamado a tiempo completo, seguramente, si no me frena antes de llegar a la tarima, me va a coger en la casa y me va a frenar allá.
Porque Él no ha trabajado toda su vida para que yo finalmente dedique mi vida a servir a un Dios sin ninguna garantía prestacional, laboral, económica. Y estando en ese momento, experimenté lo mismo que experimentó Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés puso todas las trabas posibles. ¿Recuerdan? Todas las trabas. Y Dios se las fue desmenuzando una a una. La última que le quedó es, Señor, la verdad es que yo no creo que sea la persona. Yo no quiero ir. Finalmente le dijo Dios, vas a ir. Y entonces Moisés dijo algo. Dijo, está bien, voy a ir, pero siempre y cuando su presencia vaya conmigo. Porque Dios le había dicho, y te voy a enviar un ángel que va a ir delante de ti. Y Moisés no se trazó por un ángel. Él dijo, no, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y entonces es cuando Dios dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese día en el Teatro Colón, cuando yo tomé esa decisión y dije, Señor, voy a hacerlo, inmediatamente a mi mente vino ese versículo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Con eso me levanté. Yo ya no miraba para atrás, pero sí tenía la aprensión de que de pronto mi papá me cogiera antes de llegar arriba. Pero ¿saben qué? Después de eso, aún en el proceso de aceptación de esa voluntad perfecta de Dios que tiene para cada uno, mi familia se dio, claro, no con las mejores expectativas, estoy hablando hace 40 años, donde normalmente dedicarse a esto era, bueno, un desastre. No había ninguna garantía, pero Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo capítulo 3. Esa fue una promesa personalizada. Dios se lo dijo ¿a quién? A Moisés hace cientos y miles de años. Pero ese día Dios me habló y me dijo, mi presencia va contigo. Entonces, si la presencia de Dios va conmigo y Él me va a dar descanso, Él se encarga de solucionar todas las cosas. Y hasta aquí, 40 años después, puedo decir, la presencia de Dios ha estado conmigo y me ha dado descanso. Entonces Dios cumplió su promesa, porque Él es fiel, porque Él es inmutable, porque es eterno, porque sus palabras se cumplen. Y puedo entender a Moisés cuando dijo se sostuvo como viendo al invisible. Él no vio a Dios. Lo máximo que vio que fue ese resplandor de la gloria de Dios. Pero ver a Dios, no hay hombre que lo vea y sobreviva. Yo no he visto a Dios nunca, nunca lo he visto, pero confío en sus palabras, porque son la esencia de su carácter. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es protección, pero su palabra es lo que a mí me sostiene. No es porque yo la haya visto y yo le diga, no, es que un día se me presentó como a José Smith, según las creencias de otras religiones, y me dijo, y me envió un ángel Moroni y me dijo, no, yo no he visto nunca eso. Solamente tengo algo que me da suficiente firmeza y solidez, la palabra del Dios eterno. Por eso vamos a hablar de sin fecha de vencimiento, ¿qué? Las promesas de Dios en su palabra. Nosotros a veces no apreciamos, menospreciamos esas palabras. A veces una persona en una condición, una circunstancia favorable en medio de una necesidad nuestra que nos dice, no, tranquilo, no se preocupe, yo le soluciono ese problema. ¿Se lo han dicho alguna vez? Cuando usted no sabía qué hacer, estaba ante una situación que no sabía cómo resolver y alguien vino y le dijo, no se preocupe, yo le resuelvo eso. Y efectivamente esa persona tenía la posibilidad, la capacidad, los contactos y le resolvió lo que usted no podría resolver. Y usted aprendió a confiar en personas cuando le decían, mire, tranquilo, yo le resuelvo. Muchas veces esos fueron nuestros padres. Personas de pronto muy cercanas que nos hicieron un favor en un momento de la vida y nos resolvieron algo, nos ayudó a confiar. Pero también encontramos personas que nos dijeron, no, tranquilo, no se preocupe. Y aquí todavía estamos. Y más preocupados porque nunca nos resolvieron nada, pero nos ofrecieron su ayuda, nos dieron su palabra comprometida y nunca la cumplieron. De alguna manera eso en la vida es una realidad, pero con Dios nunca sucederá eso. Dios es el que dice, tranquilo, yo me encargo de eso y se encarga de eso. Tranquilo, yo proveo para eso y provee para eso. Tranquilo, yo le guardo en eso y nos guarda. Dios nunca dejará de cumplir sus promesas. Por eso no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios son para nosotros y están ¿dónde? En su palabra. Somos bendecidos por esas palabras. Bueno, usted me dirá, ¿y usted no tiene la Biblia ahí? Sí, yo la tengo aquí. Aquí tengo mi Biblia y siempre procuro cargarla. Bueno, esta está marcada con el nombre de mi esposa porque la mía ya la acabé. No es que ella no la use, ella usa otra de letra más grande, ¿cierto? Porque ¿cuál es la mejor Biblia? Eso depende de cuánto vea usted.
letra pequeña para los que ven bien, una letra grande para los que no ven tan bien. Pero esta es la que yo estoy leyendo actualmente. Y ustedes saben que periódicamente uno debe cambiar porque uno va rayándola. Aquí yo tengo subrayado muchas cosas y me gusta usar colores y entonces ya tengo pintadas. Solo que la gran mayoría de esta que está vigente, que estoy leyendo en esta época, todavía tiene mucho espacio para hacer anotaciones personales y particulares. Pero tengo otras que tienen otra característica diferente. Esta es la misma de esta, pero esta fue la que usé antes. Y ya está un poco deteriorada y hasta pena me da sacarla. ¿Cierto? ¿Qué tal uno ir a un lugar a hablar de Dios y decirle, no, es que Dios es un Dios de prosperidad y una Biblia toda rayada? Dirán, pero por lo menos que le dé para comprar una Biblia, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, es la que usé antes y de todas maneras ya el paso del tiempo marcó. Y si usted va y revisa esta Biblia, tiene más anotaciones que las que tiene esta, anotaciones personales, donde Dios de alguna manera me ha enseñado, me ha hablado, me ha dado promesas y yo las subrayo y las marco. Esta es de las últimas, pero tengo aquí una más antigua todavía, esta. Y esta sí hasta los ratones la leían. Bueno, se la comían. ¿Cierto? Esta es más antigua todavía y también tiene muchas anotaciones, diferentes a la de esta, diferentes a la otra. ¿Por qué? Porque esta tiene mucho más tiempo. Miren, en esa época como que me gustaba mucho el color amarillo, se marca por todas partes, ¿está bien? Y hasta allá se le salen los índices, ¿cierto? Aún la conservo. ¿Por qué la conservo? Porque para mí es muy importante. Lo que Dios en este tiempo, donde leía esta Biblia, me habló. No es que no me haya seguido hablando, me sigue hablando y uso esta otra hoy. Pero aquí hay muchas cosas de las que Dios me dijo en el pasado que si no las hubiese anotado, se me hubiesen olvidado. Y si las olvido, de alguna manera no puedo reclamar lo que he olvidado. En cambio, Dios cuando da su palabra, espera que nosotros la reclamemos. Cuando Dios nos da promesa, espera que nosotros la reclamemos. Yo imagino que más de una vez Moisés le dijo a Dios, ¿no es que iba a ir conmigo? Digo, aquí estoy. Y el mar que, tranquilo, eso lo solucionamos. No iba conmigo, me dijo usted que saliera y que no iba a haber problema de alimento. No se preocupe, pero es que no tenemos comida. Mire para arriba y empiezan a caer panes del cielo. Dios siempre estuvo con él y siempre su presencia le dio descanso, porque Dios no invalida su palabra. Y esta es la más vieja de todas, aunque parece la más nueva, porque esta ya me tocó mandarla a forrar de nuevo, mandarla a empastar de nuevo. Y esta es una de las que más busco, más leo, porque es una versión parafraseada, mucho más clara, mucho más sencilla para leer. Si yo quiero estudiar, uso una de estas, pero si yo quiero leer para entender mejor, uso esta que es una paráfrasis. Es como la Dios habla hoy, que muchas personas tienen en su casa. Esta se llama la Biblia al día. Pues al día de hace 40 años se queda así. Estos son los resultados de una Biblia al día hace 40 años. Esta es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. Pasaron 40 años y la palabra de Dios sigue estando presente. De pronto en una forma diferente a la que estuvo en el pasado, pero sigue estando presente. Por eso el libro de Hebreos dice, Dios nos ha hablado siempre a nuestros padres por los profetas, pero luego nos habló a través de su Hijo amado Jesús y a nosotros Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. Un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano que está desconectado. Y usted sabe lo que eso significa hoy, siglo XXI. Si usted se desconecta, si un día a usted se le refunde el celular, se le acaba la batería en situaciones difíciles, ¿cómo se siente? ¿Cómo avisa? ¿Cómo notifica? ¿Cómo nos volvimos muy dependientes de estar conectados? Muy bien. Con Dios tenemos que estar súper dependientes de comunicación. Porque si nos desconectamos con Dios, de pronto tomamos el camino que no debiéramos y asumimos cosas que no debiéramos y haremos cosas que no debiéramos y tendremos resultados que no esperamos. Por eso la conexión con Dios a través de su palabra es fundamental. ¿Por qué? Porque allí están sus promesas. Y tenemos una fuerte tendencia en el mundo actual que nos dice, tranquilo, todo depende del poder de su mente. Usted no necesita leer la Biblia todos los días. Ese tiempo que dedica a leer la Biblia, más bien, medite profundamente. Ponga su mente en claro. Fortalezca su pensamiento. Y empieza uno a tener una cantidad de doctrinas y teologías muy raras. Nosotros no tenemos eso de que mi mente tiene el poder de crear. Mi mente tiene el poder. No, yo no tengo nada de poder. O a menos se lo repartieron a otro. A mí no me dieron de eso. Pero yo sí sé dónde está el poder y la fuente mía.
Yo sé de dónde, cuando en un momento determinado mi carga se baja, inmediatamente a dónde debo ir a conectarme para que nuevamente mi carga esté al máximo. Es en Dios y su palabra. No es lo que el mundo nos está diciendo. No, si usted tiene dinero y usted tiene una posición de poder, no hay nada que sea imposible para usted. Y ese es un convencimiento que mucha gente tiene. Mientras uno tenga plata y tenga poder, no hay nada que sea límite para uno. Yo he conocido a muchos con plata y poder y pidiendo cacao. ¿Por qué? Porque eso no es el poder. Eso simplemente es una posesión, y una posesión dura tiempo limitado. Poder es aquello que viene de Dios y que está en nosotros y que permanece para siempre, porque el Señor Jesús dijo: les enviaré mi Espíritu Santo que estará con vosotros, será vuestro consolador, será vuestro consejero, será vuestro ayudador, y eso no tiene tiempo de vencimiento. Por eso es tan importante la vida cristiana. Pasaron 40 años y es como si comenzáramos aún. Triste cuando uno escucha a una persona que después de 20, 30 años le llega a decir a uno: no, es que yo ya todo lo que tenía que aprender, aprendí. Yo no me capacito ya, yo no me tengo que edificar ya. Yo ir a la iglesia, obviamente, porque es una condición que cualquier cristiano tiene que hacer, ir a la iglesia. Estás en un error garrafal. No importan cuántos años pasen. Siempre debemos vivir como al principio. Como en aquel tiempo cuando comenzábamos todas las cosas y decíamos: Señor, ¿y aquí cómo es que hay que hacer? Y Señor, ¿de dónde vendrá la provisión? Y Señor, ¿cómo solucionarás todas las cosas? Y Dios intervenía de una forma sobrenaturales y milagrosas. Hoy día nosotros decimos: yo ya sé cómo se hace esto. Yo ya sé cómo se maneja esto. Yo ya sé cómo. No, olvídese de ese cuento. No se deje engañar por el enemigo. Una de las cosas que el enemigo quiere es que usted confíe demasiado en usted mismo, en lo que sabe, en lo que ha aprendido, en lo que puede. Y usted termina diciendo: es que yo he aprendido del Señor y ya tengo suficiente capacidad. Desconéctese del Señor y le verá la realidad de qué sirve todo eso que usted tiene. Si usted se desconecta del Señor, se acaba. ¿Por qué? Porque su batería tiene un límite. Dios es el único que no tiene límite. Entonces, por favor, conectémonos. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, si usted me acompaña al capítulo 1. Versículo 18 al 20. Ahí hay un versículo que los cristianos usamos mucho. Los cristianos usamos mucho ese versículo, el versículo 20. Pero vamos a plantearlo porque este va a ser nuestro versículo o nuestro pasaje central durante todo este mes de noviembre. Este va a ser el pasaje central. Y ese versículo 20 es un pasaje muy conocido, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esa partecita, ese versículo es muy conocida para nosotros, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén. 2 de Corintios 1, versículo 20. Y bueno, si usted tiene una Biblia que no ha marcado ese versículo, márquelo. Porque todas las promesas de Dios en él son sí y son amén. Eso quiere decir que todo lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los profetas decían: todo lo que Dios ha determinado se cumplirá. Y así era. Inamovible. Los grandes imperios, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, los romanos, y el Señor dijo: todos esos pasarán, y pasaron. Y el único que ha permanecido, ¿quién es? El Señor. Porque lo que Dios determina, Dios lo cumple. Por eso nuestra gran confianza, seguridad, tranquilidad en la vida está en que nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Recuerdan cuando a Pablo lo confronta la autoridad y le dice: bueno, Pablo, cuéntenos su testimonio? Y Pablo comienza a contar su experiencia y la gente diciendo: este man se volvió loco. Este pisco, las muchas letras lo volvieron loco. Y él dice: no, lo que sé y lo que bien sé es en quién he creído. Porque Pablo sabía que no importaban las circunstancias en las que estaba, Dios cumpliría su promesa, y la cumplió. Porque el llamado de Dios a Pablo, ¿cuál fue? Yo te llevaré ante grandes autoridades y llevaré la palabra mía a través tuyo a lugares donde normalmente otros no llegarían. Eso fue lo que Dios le dijo cuando lo reclutó camino a Damasco. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta Roma. ¿Y hasta ante quién compartió? Muchos hasta dicen que hasta la casa del emperador romano llegó la palabra de Dios a través de Pablo. Dios cumplió lo suyo. ¿A través de qué? De todas las circunstancias que Pablo vivió. Lo único de lo que él estaba seguro, de lo único que estaba seguro es en quién he creído.
No estoy seguro de qué vaya a pasar mañana. No estoy seguro de qué circunstancias, con qué personas, en qué situaciones me encuentre. No estoy seguro de eso. Pero lo que sí estoy seguro, absolutamente seguro, es que Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso es lo que más tranquilidad, seguridad y confianza nos da a nosotros en la vida. Mire ese versículo 20 nuevamente, porque las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Por qué las promesas de Dios son sí y amén? Porque son la palabra eterna de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo lo voy a invitar, parte de mi desafío en este mes es que usted busque sus Biblias antiguas. Voy a pedirle a otro de nuestros participantes virtuales, aquí en Bogotá, Alberto Medina, usted lo conocen a él. Alberto Medina es parte de nuestro staff de líderes de hace mucho tiempo. Alberto es uno de los líderes más antiguos en la iglesia. Y esta mañana que estábamos en nuestra célula de hombres, él trajo a colación una Biblia que yo se la había desbaratada. Y créame que esto es no es como en los circos, ¿no? Que ya estaba preparado el show, sino que esta mañana que él estaba en la célula y mostró su Biblia, me habló de una Biblia de hace 40 años. ¿Qué hubo, Alberto? ¿Qué más? ¿Cómo está? Buenas tardes. La historia de esta Biblia, que pues es muy particular. Ajá, ¿cuál es? Entonces, yo llego en el año 2000, y esa tiene la fecha, septiembre del 2000, el año 2000. Y nazco de nuevo y tengo que comprar una Biblia. Voy a comprarla, y entonces en la oficina me la regalaron. Esta Biblia me la regalaron. Y en ella, llegué a la iglesia en agosto del año 2000, recibí a Cristo, y en septiembre me vincularon a una célula y inicié un proceso de crecimiento. Entonces tenía que tener Biblia. Y a través de esta Biblia comencé a conocer la palabra de Dios, a creer en Dios, a vivir todo ese proceso de la seguridad de la salvación, del desarrollo de mi vida cristiana y a tener unas convicciones. También comencé a creer y a confiar en Dios. Esta Biblia, yo, junto con mi esposa, tenemos una serie de promesas que se han ido haciendo realidad en estos 21 años. De la familia, de los hijos, de toda clase de promesas proféticas, ministeriales, de la tristeza, del amor, del desamor, de cada uno de los hijos y de los nietos. Por ejemplo, en el Salmo 128, el Señor me dio la promesa, dijo, y veas a los hijos de tus hijos. Y así ha sido. Ahora, pues tengo una nieta de 7 años, tengo un nieto de 1 año larguito, y en este momento Yamile está esperando bebé. Y Dios a los 74 años, pues nos ha dado fortaleza, nos ha permitido caminar confiando y creyendo. También, ¿por qué tengo muchas promesas anotadas y tengo muchas anotaciones? Algún día, en abril 6 del 2002, en una alborada, el Espíritu Santo me llevó a escribir esto. Confía, confía, confía en tu Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, porque yo te haré un servidor fiel y obediente. Siempre estaré contigo, Alberto. Entonces, son cosas que no pasan, y como Osvaldo estaba diciendo en ese momento, la palabra de Dios es para siempre. Y cada día que tenemos alguna circunstancia que nos agobia, encontramos una promesa. Alguien me dijo, Alberto, esas promesas, por favor, sáquelas aparte con fechas y todo,
porque usted va a vivir a través de su vida cristiana, es a través de las promesas. Y así lo he hecho. Y aquí están todas las promesas que Dios me da y nos han servido grandemente en todo nuestro desarrollo cristiano, en momentos de circunstancias particulares. Las promesas de Dios, Dios me ha hablado a través de las circunstancias, pero porque son promesas hechas realidad. Muchas gracias, Alberto. Mire, yo he hablado con personas que se han quebrado en esta época y hablo no solamente desde el punto de vista económico, material, emocional, espiritual y mentalmente se han quebrado. ¿Y sabe cuál es la primera inquietud que surge en ellos siempre? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Porque mire que he pasado por esto y esto y esto y empiezan todas las cuitas que normalmente uno está viviendo. ¿Y dónde está Dios? ¿Sabe dónde está Dios? Donde siempre ha estado, en su palabra. Y sus promesas se cumplirán. Lo que tienes es que mirar qué fue lo que Dios te dijo. A lo mejor, como a Pablo muchas veces, el Señor le estorbó en el camino porque quería direccionarlo hacia otro lugar que él tenía preparado. ¿Recuerdan cuando llegó a Macedonia? Cuando él quería ir hacia Asia, Dios le dijo, no, por ahí no es, y lo desvió. A veces Dios se mete en el camino nuestro y nos desvía. Y entonces lo que teníamos presupuestado y planeado y lo que queríamos hacer no se cumplió, pero se cumplió lo que él tenía previsto, que era mejor. Esas son las cosas que nos ayudan a entender que todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Estas circunstancias han sido de bendición en medio de todas las pérdidas que pudiesen haberse presentado, pero son de bendición para aquellos que confiamos en que Dios tiene el control de ellas. Muy bien, entonces tengamos en cuenta eso para este mes. Apenas estamos comenzando. Lea usted bien el versículo 18, 19 y 20 de 2 Corintios en el capítulo 1, y usted va a entender allí que las promesas de Dios son sí y son amén. Y quiero decírselo una vez más, las promesas de Dios se cumplirán. Aunque el cielo y la tierra pasen, Dios y su palabra permanecen para siempre. Usted no está solo, usted no está sola, usted no fue abandonado, usted no fue olvidado. Dios no deja su palabra sin cumplir. Y todas las promesas que le ha hecho, Dios las llevará a cabo. Ahí es que retomarlas. Ahí es que volverlas a buscar y mirar en qué áreas de nuestra vida Dios las va a aplicar. ¿Para qué era que Dios las tenía preparadas? ¿En qué áreas de necesidad en nuestras vidas esas encajan? Porque esas son las que nos sostienen. A nosotros no nos sostiene lo que decida el gobierno. A nosotros no nos sostiene lo que determinen las elecciones del año entrante. A nosotros no nos sostiene la economía de un mundo, de un país. A nosotros nos sostiene Dios y sus promesas, que son sí y son amén, sin fecha de vencimiento. Así que les invito a que oremos, a que demos gracias a Dios y bueno, agradecemos a José, agradecemos a Alberto, agradecemos a todos los que han estado allí desde sus casas, agradecemos a los que estamos presentes, que Dios nos permita en este mes recuperar las promesas de Dios que son sin fecha de vencimiento. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te damos a ti la honra, el honor. Te damos el reconocimiento que mereces porque eres un Dios grande, maravilloso, misericordioso, poderoso. Hay una canción que siempre me ha gustado y que nosotros le hemos cantado y hemos tenido presente. Es una canción que habla de Dios, que es un Dios de pactos y compromisos. Un Dios que cuando dice, Dios hace, cuando promete, Dios cumple. Que Dios ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Y allí ha estado. Dios de pactos, Dios de promesas, Dios de cumplimiento. Vamos a recordar algo de esta canción. Vamos a recordar mientras oramos. Dios de pactos, Dios que cumples tu palabra. Dios que guías mi destino. Dios que encamina mis pasos. Escúchela usted allí y escuchémoslas todos aquí. Esa canción seguramente le traerá a memoria, a colación momentos en su vida. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas,
cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tome ese momento y dele gracias, Porque tú guardaste tu palabra para con nosotros. Desde aquel momento en que nos la diste, esa palabra se hizo sí, se hizo amén. No sería si de pronto, si las circunstancias, si las situaciones se dieran, sino tú lo que dijiste lo has hecho, Señor. Por eso nosotros confiamos en ti, ponemos nuestro destino en tus manos. Si alguien en este tiempo puede estar tranquilo, confiado, seguro, es aquel que confía en ti y en tu palabra. Porque las promesas tuyas no tienen fecha de vencimiento. Hemos escuchado el gobierno, hemos escuchado los amigos, hemos escuchado los familiares, haciendo muchas promesas que cuando llega el momento no se cumplen. ¿Por qué? Porque a veces prometemos lo que no podemos cumplir o prometemos lo que no vamos a cumplir. Pero tú cada vez que das una promesa es porque tienes el poder para cumplirla y porque lo vas a cumplir. Por eso, gracias por cada persona en esta tarde, ya sea aquí presentes en la iglesia, ya sea allí virtualmente como iglesia. Te damos gracias porque tú estás aquí cumpliendo tus promesas. Estamos aquí por tu palabra, por las promesas dadas, por el cumplimiento a ellas. Y si trae a mente en este momento alguna promesa en su vida, si usted puede recordar alguna mientras esta semana va revisando su Biblia y va encontrando tantas cosas que Dios ha dicho, tráigala a colación y dígale: Señor, yo recuerdo esta palabra que me diste. Yo recuerdo haber leído en tu palabra esto que me impactó de tal manera que aún lo subrayé, que le marqué, que le coloqué una fecha, que dije: Dios me habló. Y esa palabra tuya es vigente, permanece, está aún con nosotros, Señor. Dígale eso a Dios. Porque eso es lo que lo sostiene aún. Lo que vendrá
Mateo 24 y 25, contexto de ese versículo de las palabras de Dios, aunque los cielos y la tierra pasen, no pasarán, son las profecías de los últimos tiempos. Y no será fácil. Huracán 3 hemos pasado y lo hemos pasado con su gracia. Vendrán categorías mayores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios se cumplirá hasta el final. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque, como decíamos hace 8 días, nos provees, proteges, pero también nos preparas y nos responsabilizas. Queremos estar aquí y ser conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, en lo que hemos sido llamados, a lo que estamos presupuestados a llevar a cabo, Señor. Tú cumplirás tus promesas en nosotros. Terminemos este tiempo de adoración, de alabanza, como siempre lo hacemos en nuestra casa, levantando nuestra voz y cantándole al Señor. Y allí usted en su casa, allí también adore, alabe al Señor. Vamos a tener obviamente más tiempos para adorar, alabar, bendecir, que era una de las cosas que nos hacía falta. No hemos dejado de leer, de estudiar, de considerar la palabra de Dios. Ahora también tenemos la posibilidad de adorar, de bendecir, de exaltar, de levantar juntos el nombre de Dios en alto. Hagámoslo con alegría de corazón, con confianza. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró su vida en mi
que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, Bendito eres. Te damos gracias y te bendecimos. Y permítenos este mes de noviembre ver tu gloria sobre nuestras vidas. Permítenos cerrar este año como lo hemos programado, con las promesas tuyas que son sí y son amén para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios me le bendiga. Muchas gracias a ustedes presentes, a los que están en su casa. Los esperamos. Bienvenidos, están en su casa ya. Bienvenidos a su casa los que no han venido. Y bueno, seguimos adelante. Esto no para. Y el Señor y su palabra permanecen para siempre. No se les olvide. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Oh?